the history of globalization has been written from the perspective of large corporations and great empires. Bienvenidos. Primero que nada queremos decir, la historia de la globalización usualmente ha sido escrita como la historia de las grandes corporaciones y los grandes imperios. But we can see this great process from a very different perspective if we look at globalization through the eye of a needle. Pero podemos ver este procedimiento de una manera muy diferente si es que lo miramos literalmente por el ojo de una aguja. By looking through the eye of the needle, we can magnify our understanding of the experience of globalization as felt and as practiced by ordinary people. Si vemos la globalización del ojo de una aguja, como se dice, estaremos viendo la globalización como proceso, con sus causas y consecuencias, viéndola y siendo experimentada por el pueblo, por las personas del común. I look at Asian commodities, textiles and ceramics, and show how they inspire different responses, particularly by those who use their needles. La profesora aquí estudia productos de comodidad asiáticos, textiles, cerámicas, cómo estos se esparcieron y cómo inspiraron reacciones en donde llegaron. In this way, we can give voice to people like slaves, servants, the colonized, as well as the colonizer, and see the globalization process in a different way, in a material way. Y de esta forma podemos ver la globalización desde el punto de vista del esclavo, del siervo, del colonizado, tanto como del colonizador, lo cual nos va a dar una mejor visión de las condiciones materiales de la globalización. In the 1490s, when Vasco da Gama anchored on the west coast of India, he discovered a commercial system that was rich and robust and produced many hybridized designs, like that one on the left-hand side. Cuando Vasco da Gama cruzó el mar Índico, descubrió que en este ya existía una rica red comercial con una enorme variedad de textiles y procesos de hibridación artística, como podemos ver aquí en este mural y en este sombrero. Westerners marveled at the things that they saw. One Frenchman said that he could never get over listing the number of works that were made so skillfully, and as he pointed out, they are cunning folk and owe nothing to the people of the West. Los occidentales estaban maravillados con estos descubrimientos. Personas de Europa, específicamente un francés, también dijo una vez que no podía dejar de maravillarse cómo podía contar una y otra vez una cantidad innumerable de estos productos hechos enteramente a mano, hechos con una creatividad y habilidad artística que no le debía absolutamente nada a Occidente. So year after year, season after season, from 1500 onwards, tons and tons of textiles, and as I'll show, of ceramics, made their way to Europe, where they inspired different designs. Y a medida que pasaba el tiempo, desde los años 1500 hasta nuestros días, más y más productos entraban y salían de Asia para llegar a Europa. Y con esto inspiraban cada vez más y más las mentes e imaginación de los hombres de Occidente. What we see then over the course of time is inspiration from goods such as these, reproduced through the needle. Y lo que vemos cada vez más es obras como estas reproducidas desde el ojo de una aguja. Robert Finlay, the historian, described porcelain as the pilgrim art because of its wide movement and its wide influence. El historiador Robert Finlay describió la cerámica como uno de los bienes más, por así decirlo, movibles, pues era el medio que se transitaba más, era una mercancía que podía transferirse de una mano a otra por todo el globo. So understand that over a course of centuries, what you see are layered categories of objects, textiles and ceramics, that introduce
new images, new media, new design that are then absorbed by the receiving companies, by the receiving countries. Así que lo que vemos aquí es una producción innumerable de grandes textiles y cerámicas que una a una iban llegando de Asia a Europa y con ello se absorbían y eran aplicados a la cultura y a la mente de las personas de los países occidentales a las cuales estos llegaban. You could think of these objects as instructional manuals, instructing in design, instructing in new ways of thinking about patterns. Podemos pensar en esos productos como inclusive manuales de instrucción que ayudaban a los artistas, a los pensadores a crear nuevos diseños, a pensar en nuevas formas de cómo pintar, de cómo tejer, de cómo hacer arte. Thereafter, European colonial powers carried Asian wares through North and West Africa, across the Pacific to Acapulco, which, as they know, came to the Viceroyalty of Peru, as well as to many sites in America. And this is the process I'm going to describe. Y como podemos ver, estas redes comerciales trajeron muchos de estos productos asiáticos, no solamente a África o a Europa, específicamente África del Norte, sino que inclusive cruzaron el Pacífico, llegaron a nuestro continente, pasando de Manila a Acapulco y después bajando a lo que entonces era el Virreinato del Perú, a nuestra tierra. Este intercambio se dio por todo el continente y, como la profesora va a explicar, cambió radicalmente la forma de pensar de la gente. Over the course of the remainder of my talk, I'm going to look at 3 areas that were influenced in profound ways by this trade in textiles and the individuals who were swept up in these forces: slave and free, Asian, European, Native American, African. Y vamos a hablar durante el curso de esta charla de 3 áreas en particular en las cuales este intercambio impactó a las personas, y veremos también la historia de los individuos que fueron llevados por esta corriente comercial, sea hombre libre o esclavo, sea un africano, sea un europeo, un asiático o un americano indígena. So, I turn next to the areas where I'll describe contact zones. Contact zone is a term used to describe the point at which there's intersection between colonized and colonizer, and there's a particular complexity in this that I'm going to look at first. Y ahora procederemos a hablar de los puntos de contacto. ¿Y qué es un punto de contacto? Es un término que se usa para describir áreas en particular donde se cruza el colonizador con el colonizado. Estas son áreas muy complejas y que tienen una historia muy interesante de contar. I'm going to talk in the first instance about an intimate contact zone. An intimate contact zone created by the formation of multi-ethnic families, whether permanent or temporary, as illustrated in this rather gorgeous painting. Primero, tenemos que hablar de las llamadas zonas de contacto íntimo. ¿Y qué es la zona de contacto íntimo? Se refiere a la creación de familias multiétnicas de diferentes raíces, como se puede ver, por ejemplo, en esta hermosa pintura. This painting was produced in 1665, and it presents Peter Knoll, who was a senior member of the Dutch East India Company. We see him there, and his wife, and his children, and his 2 domestic slaves. Aquí podemos ver en la pintura al mercader Peter Knoll, en esta pintura hecha en 1665, con su familia, su esposa, sus hijas y también sus 2 esclavas, sus 2 siervas de casa. This was painted in Batavia, present-day Jakarta, which was the site of numerous multi-ethnic households, permanent or semi-permanent, where cultural mixing took place and where influences flowed. Y en este lugar, esta pintura fue realizada en Batavia, lo que actualmente es Yakarta.
En esta ciudad fue un punto de contacto donde se formaron múltiples familias de raíces étnicas mezcladas, sean hogares permanentes o no permanentes. Fue un punto en donde se mezclaban diferentes culturas y diferentes razas. If you look at that picture and you see the Dutchman there in Indonesia, you might think that this supports the idea that it's only Europeans who travel. But in fact, indigents from across the world traveled at this time, as I'll explore in the life of his wife. Ahora, esta pintura puede hacernos creer que solamente el europeo era el gran viajero, el explorador, pero como veremos a lo largo de esta exposición, eso no era del todo cierto. Indígenas no europeos de diferentes partes del mundo también se encontraron viajando a lo largo y ancho del planeta, como veremos en posteriores obras. I think that this picture, above all, evokes the transformational relationships that took place at this time between people of different ethnicities and the rich material culture that went along with this transformation. Y tal vez más que nada, esta pintura evoca el enorme cruce cultural que se dio en este periodo y con ello el rico contacto, las ricas creaciones culturales y la gran variedad de culturas que se generó por esta combinación. Here we have Batavia. Cornelia, the wife of Peter Knoll, was born in Japan, in Harado, Japan. Go ahead. Bueno, aquí tenemos a la señorita ahora hablaremos de la historia de la señorita Cornelia, la esposa de Peter Knoll. Ella nació en Japón y vivió muchos años en Japón antes de mudarse directamente hasta Batavia, donde a partir de entonces, como ella se daría cuenta, vivió su vida en un área de cruce cultural. This painting, I think, also emphasizes to us the material complexity of the globalizing process, all of which is indicated in this picture: ships on the far horizon, her use of fans, pearls, dogs, all of these products of globalization. Y también en esa pintura podemos ver lo que se conocería como producto de la globalización, el enorme cruce de culturas. Vean, por ejemplo, las naves en el horizonte, vean la joyería que usan, el tipo de joyas, las perlas, los abanicos. Todo esto es señal de las enormes producciones culturales generadas por la globalización. This painting is also important because it emphasizes the ways in which women traveled, women of different ethnicities. Y esta pintura también es importante porque enfatiza cómo fue que las mujeres viajaban, mujeres de diferentes etnias, por cierto. Cornelia Knoll had traveled from Japan, and she joined other women in traveling eventually to the Netherlands. Cornelia Knoll era una mujer de Japón que había viajado hasta Batavia y desde allí, junto con muchas otras mujeres, eventualmente viajaría inclusive hasta la misma Holanda. The majority of the women who traveled from Batavia to live in the Netherlands, part of the Dutch Republic, the majority of these women were of multi-ethnic origin, educated in Batavia or its environs, including in ways to use the needle. La mayoría de mujeres que emigró a Holanda de estas colonias eran mujeres de diferentes rasgos étnicos, inclusive mujeres de múltiples etnicidades mixtas. Estas mujeres también habían sido educadas en Batavia y en muchos casos sabían muy bien cómo usar la aguja. They brought their histories, their goods, and their talents to these voyages, further evidence of what Natalie Davis terms cultural crossings. Ahora, estas mujeres trajeron consigo todo su conocimiento, trajeron su cultura, trajeron su arte, trajeron sus recursos, trajeron todo en lo que... ¿Cómo se llama la historia? Natalie Zemon Davis. En lo que la historiadora Natalie Zemon Davis llamó el cruce de culturas. Cornelia's life is well documented. Many other women made this journey with scant evidence of their passage. There are traces, however, of cultural crossings that demonstrate the creative intermixing that I'm most interested in. Ahora, la vida de Cornelia está ampliamente documentada. Sin embargo,
así como ella, ha habido muchas mujeres que viajaron desde Asia hasta Europa y sin embargo hay muy pocos rastros de ellas. Sin embargo, si bien no hay rastros, hay trazas, aunque sea. Y esas trazas pueden utilizarse para reconstruir el enorme intercambio, tanto étnico como cultural, que se dio durante este periodo. Sometimes skills, particular skills, increase the value of a person. A veces, ciertas habilidades podían aumentar el valor de la persona en esas sociedades. And this is particularly true of enslaved men and women. And in the cases that I've found, embroiderers were documented in their travels because of their skills. Y esto es particularmente cierto para personas, hombres y mujeres que fueron esclavizados. Esta gente fue reconocida por sus capacidades de bordado y textilería y por ello, inclusive, su talento fue notado durante sus viajes. In the 16th and 17th centuries, slave embroiderers were carried to Portugal, for example, including Japanese and Chinese men, plus women embroiderers from the Philippines. Muy bien. Y en estos casos se podía saber de muchas capacidades de bordado. Por ejemplo, se registra de muchos hombres y mujeres de Japón o las Filipinas y también muchas mujeres filipinas que eran conocidas por sus capacidades de bordado. Why were they transported in this way? ¿Pero por qué eran llevadas de esta forma? Because in this time period, the easiest way to transfer skills was through the bodies of people. Y eso es porque en ese entonces la forma más sencilla de transferir habilidades de una persona a otra era mediante el cuerpo de otra persona, por así decirlo. So to improve Lisbon's Royal Embroidery Workshop, it was far easier to bring embroiderers from Asia. This was one of many workshops where Asian embroiderers were relocated. What was the name of the embroiderer? At Lisbon Royal Embroidery Workshop. Y por ejemplo, para el taller de bordados real de... Para el taller de bordados real de... The Lisbon Royal Lisbon, Embroidery. de Lisbon. Entonces, para este caso, les era mucho más fácil traer personas de Asia para aplicar sus habilidades de bordado, era la forma más fácil de poder aprender bordado, traer personas directamente de Asia. So, there are many fewer people than there are tons of cargo, but people increased the impact of the cargo, especially embroiderers. Ahora, había mucho menos personas que las toneladas de carga que habían, pero las pocas personas que habían aumentaban enormemente el valor de la carga, especialmente personas que se especializaban en bordados. This is an example of some of the translation that routinely occurred from the 16th and 17th century onwards. In this case, a translation that took place in Castelo Branco in Portugal. Ahora, hay varios ejemplos de esta, por así decirlo, traducción que se da por este intercambio. Este es uno de los casos que podemos apreciar que se dio en Castelo Branco, en Portugal. If we had more time, I would show you the ways in which trees of life are one of the common representational modes in Indian and Chinese wares, and these are then translated. There we go. Translated by these Portuguese needlewomen. Ahora, si hemos visto todos estos bordados, pueden ver que hay básicamente detalles de plantas, árboles. Este es el árbol de la vida. Y aquí, como podemos ver, en este bordado hecho por mujeres portuguesas, se puede mostrar cómo esta tendencia, este diseño del árbol de la vida es transferido desde el arte indio y chino a el arte europeo. Translation is an excellent term to use in discussing these goods. Llamarlo traducción es una forma excelente de describir estos productos en realidad.
And in translation, as we know, as we're told by various scholars, translation inevitably involves decontextualization and recontextualization. Y como nos dirán muchos expertos en lingüística, por ejemplo, la traducción siempre involucra inevitablemente descontextualizar algo y luego recontextualizarlo. And these translations took place in a variety of locations. Y esas traducciones tomaron lugar en una gran variedad de diferentes localidades. They took place in formal workshops, as I've suggested. Tenían lugar, por ejemplo, en los talleres formales, como ya nos había descrito la profesora, But they also took place in households, pero también tenían lugar en hogares privados, particularly households that employed Asian servants and slaves in domestic affairs. particularmente aquellos hogares que utilizaban sirvientes domésticos o esclavos provenientes del Asia. Because stitchery, embroidery, is always part of domestic affairs. Porque cosas como la costura o el bordaje son inevitablemente partes importantes de la vida doméstica. So we know the history of Cornelia. We know some of the women who traveled with her to the Netherlands. But can we come up with a list of all the embroiderers who traveled from one part of Asia to different parts of the world? Ahora, sabemos de Cornelia, sabemos de algunas mujeres que viajaron con ella para convertirse en bordadoras en Europa, pero ¿podemos tener una lista clara de todas las personas que fueron traídas a Europa para servir en la industria creciente del bordaje? No, we don't know. But we can find suggestive evidence. Ok, no podemos saberlo, es imposible, pero podemos encontrar al menos evidencias que lo sugieren. There is a great deal of suggestive evidence about the influence of Asian domestics in Europe and in the Americas, and that's what I'm going to speak about next. Y hay una enorme evidencia circunstancial que nos dice que ha habido bastantes influencias de las tradiciones de Asia en los hogares de Europa. The few pictures that I'm showing you show the ways in which Asian servants lived in close proximity with their masters and mistresses. Y estas imágenes nos muestran la cercana proximidad que las personas, por ejemplo, de la India vivían con sus amos o amas. Europeans living in Asia, in India, in Batavia, and elsewhere lived with domestic servants. They were accustomed to service of their bodies and service of their clothing by these slaves or servants. Los europeos que vivían en Asia eran personas de gran nivel social. Estaban acostumbrados a estar rodeados de siervos y esclavos, los cuales los atendían en todo, inclusive en sus labores de aseo corporal o inclusive en simplemente cambiarles la ropa. Deftness with a needle was a critical skill for domestic servants of many kinds, and Indian servants were masters of these talents. We know too little of their histories. Y los siervos en la India requerían habilidades de bordado muy especiales. Y por suerte para ellos, nadie tenía más talento que ellos. Los siervos de la India eran maestros en el bordado. Y eso se demostró aquí, por más que su historia se conoce muy poco. Asian servants lived with European families in Asia, and they traveled with these same families when these families returned to Europe. Siervos de la India vivían con esas familias europeas, vivían con ellos y eventualmente se quedaban con ellos y viajaban a Europa junto con esas familias. They also carried children back from India to Europe by themselves. También llevaban niños de India a Europa, enteramente por su cuenta. Some spent years living in Europe, following these journeys. Algunos, después de estos viajes, se pasaron años viviendo en Europa. So think about the ways in which Asian
material culture, Asian knowledge is transported not just in the goods, but also in the women and men who traveled with these goods. Así que consideremos la cultura india que se transfiere no solamente en sus bienes materiales, sino en el talento y habilidad de las personas que fueron traídas de India a Europa. There was a steady stream of servants and slaves from different parts of Asia to Europe over the course of, well, from the mid-17th century through into the 19th century. Y así hubo un enorme flujo de personas que eran traídas desde Asia hasta Europa en el transcurso de siglos XV, XVI, XVII hasta más o menos mediados del siglo XIX. It's interesting, especially being in Peru, to note that this identically mirrors the same traffic in Asian servants that crossed the Pacific to settle in New Spain. Y estando aquí en América Latina es muy interesante saber cómo es que este tráfico de personas que fue llevado de India a Europa hace eco del tráfico de personas de Asia que fue traído aquí a América, por ejemplo a Nueva España, durante este periodo también. And they came from many parts of Asia, from Ceylon, from India, from Burma, from Timor. Y fueron traídos de muchas partes de India, de muchas partes de India, de Ceilán, de Timur, de Indo. And the women in particular were described as, this is a quotation, excellent seamstresses and neat and clean in service. Y estos siervos fueron descritos por muchos ingleses como de excelente servicio, gran talento y excelente habilidad. I'll mention just a few of the examples that I have, and I have 150 at least examples for the 18th century. I'll mention just a few examples of the women who traveled on English East India Company ships. Y podemos citar algunos ejemplos, la profesora aquí tiene como 150 de mujeres descritas así, que fueron traídas desde la compañía de las Indias Orientales británicas para ser llevadas en las naves. Sabina was called a black nurse who brought a child home to England from Bengal after a voyage that took 6 or 8 months. Tenemos a Sabina, una mujer descrita como una enfermera negra, que fue traída llevando a su bebé en un viaje de 6 meses desde Bengala hasta Gran Bretaña. Katerina was another, called a black nurse, a black servant who brought a child to London on her own in 1767. Y después, en 1767, tenemos a Caterina, otra mujer escrita como enfermera negra, que también trajo un bebé consigo en un viaje desde su continente indio hasta Europa. Some lived for months and years in Europe, looking after their families all the time. Algunos vivieron meses, inclusive años en Europa, cuidando de sus familias. Did they teach their little girls stitchery? Did they participate in large embroidery projects? We can't know. ¿Acaso les enseñaron a sus hijas el arte de la costura? ¿Acaso participaron en concursos de bordado? Es difícil de saberlo, no lo podemos saber. Documentation, however, is very suggestive, outlining the multi-layered interactions in Europe, Asia, and colonial settings during which new translations took place. Ahora, esto hace eco de los intercambios en los cuales se dieron de Europa a Asia, por los cuales se dieron múltiples de estas traducciones. In summary, this first section emphasizes the fact that while goods traveled, so too did people, and that the people reinforced the impact of these new goods in new communities, new world communities. Ahora, esta sección, para resumirla, nos muestra cómo fue que personas fueron traídas desde Asia hasta Europa y otras partes del mundo y cómo estas reforzaron el carácter cultural el carácter de sus intercambios culturales. I'm turning next to the second part of my paper, looking at the response of European women to this influx of goods.
Ahora vamos a ver la segunda parte, que es la respuesta de las mujeres europeas a este enorme influjo de bienes de Asia. There is a vast literature on the commercial history of European reception of Indian and Chinese goods. Hay una enorme literatura acerca de la recepción europea de estos bienes indios y chinos. I think it's more interesting, however, to think about the personal response of individual English women for whom floral culture was an important part of their life. Y creo que es muy importante ver la literatura que se puede dar para las mujeres en las cuales la actividad floral fue una importante parte de sus vidas. Many historians, E.P. Thompson, Robert Darnton, and others, demonstrate the persistence of customs, rites, and beliefs kept alive by tradition in Europe. Por ejemplo, Robert Darnton. Por ejemplo, Robert Darnton, por ejemplo, e historiadores similares se encargaron de describir las enormes reacciones que tenían el impacto de estos productos en la vida cotidiana de los europeos. So let's think about the way floral culture worked and lived in Britain at this time and its dynamics. This is a picture of May Day, where young women decked themselves with flowers and celebrated. Ahora, pensemos por ejemplo en cómo este intercambio impactó Gran Bretaña. Vemos aquí cómo las mujeres celebraban May Day, un día de mayo, en el cual las mujeres celebraban básicamente vistiéndose de flores y lanzando flores alrededor. Floral culture remained a profound and deeply felt part of European societies at all social levels. La cultura floral en realidad se mantuvo de manera importante en varios sectores de la sociedad europea, pues era muy importante para ellos. So it's important to think about ways in which this living floral culture might be affected by the new Asian designs. Entonces es importante verificar cómo es que esta cultura floral era influenciada por los nuevos diseños provenientes de Asia. So, how to test this hypothesis? Así que, ¿cómo probamos esta hipótesis? One way to measure the penetration of globalized floral designs is to assess its use in private and customary forms, seeing how these design elements changed. Una de las formas de cómo podemos hacer esto es analizando las formas en las cuales se hacían estos diseños y cómo fue que al pasar el tiempo estos cambiaban. Okay, I assume none of you here know anything at all about 18th century women's clothing. Ahora, operamos con la asunción de que nadie aquí sabe algo de cómo se vestían las mujeres del siglo XVIII en Europa. I think that's a safe bet. Sí, creo que asumir eso es seguro. I'm going to show you pictures of pockets. I know you all have pockets. Yeah. These pockets, however, are tied around the waist, over a shift. You never see the shift. Pockets tied, and then you put the gown or the other garments over it, and you get into the pockets through a side slit. These are underwear. They are private. They would never be seen in public. Never, never, never. Ahora, estos son bolsillos. Podrá parecer increíble, pero en esa época los bolsillos no estaban fijados a la ropa. En ese entonces, los bolsillos eran ropa interior. Uno se ataba los bolsillos en la cintura, pero después tenían que ponerse otra ropa y después podían acceder a los bolsillos solamente por un compartimiento en la ropa misma. Esto es ropa interior, esto es algo que jamás verás a alguien exponer en público. Okay, one historian looking closely at these pockets, hundreds and hundreds of them, identifies a sexualized shape similar to that of the womb. Un historiador, viendo cientos y cientos de estos diferentes bolsillos, va a notar una forma ciertamente sexualizada. Va a notar un patrón similar al del vientre de una mujer. So these are private, sexualized garments, and as you've seen in the ones I've shown you, it's very common that you find this globalized design
in one of the most private garments that women own. Así que, siendo este un pedazo de ropa interior sexualizado, como lo vemos, es muy común encontrar este tipo de diseños en básicamente ese tipo de ropa, de prendas. These garments are commonly embroidered in floral designs that come directly from this globalization process. Y es muy común ver que este tipo de diseños puedan verse durante este periodo de globalización. I thought that was rather significant. And then I found an even odder example. La profesora creyó que esto era algo significativo, pero después encontró un ejemplo incluso más peculiar. So I've emphasized the point that there are traditional, customary practices in Europe at this time. Ahora, debemos enfatizar que ya habían prácticas tradicionales de costura durante este periodo en Europa, During the Age of Enlightenment. todo durante el periodo de la Ilustración. I'm going to talk now about what are categorized as intentionally hidden garments. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos categorizar como prendas intencionalmente ocultas. And you've probably never heard of these intentionally hidden garments either. Probablemente nunca han escuchado de esto, esa clase de prendas vestidas intencionalmente. ¿Alguien ha escuchado de ello? From Scandinavia, Algo de Escandinavia right the way through Northwest Europe, hasta Europa noroccidental, and in their colonies in the Americas and in Australia, this practice holds true. y esta práctica también siguió inclusive en sus colonias en América y Oceanía. How do we know about it? ¿Cómo podemos saber eso? There's nothing written about it. Porque no hay nada escrito al respecto. We know about it when people renovate their homes. Pero lo podemos ver cuando las personas renuevan su casa. And what they find are garments that are sacrificed and put between the walls at the openings of homes, windows, doors, chimneys. Y podemos ver esto cuando hay ciertas prendas que son literalmente sacrificadas al renovar la casa y se ponen justo en medio de las puertas, de los muros o de las escaleras. That's an example. Aquí hay un ejemplo de ello. It is not embroidered, but its patterning is identical to that of globalized design. Ahora, esto no es precisamente una costura, pero el patrón que vemos aquí es literalmente idéntico al que vemos en estos bordajes globalizados. And I'll just tell you, because I just think it's so interesting, what was inside the pocket when they found it. Y creo que lo más fascinante también es pensar qué había dentro del bolsillo una vez que fue encontrado. It was stuffed with the cap for a baby. It was stuffed with hop seeds. I don't know if you know what hop seeds are, and with coins. All of these things are deeply, deeply resonant of old beliefs. Estaban llenos de, en algunos casos, semillas, en otros casos de gorritas de bebé, en otros casos de monedas. Parece ser que estos bolsillos escondidos estaban hechos para esconder artefactos que tenían una enorme significancia para las supersticiones de la época. So I argue that it's very clear that at the personal level, at the emotional level, at the spiritual level, women in Europe were happy to integrate Asianized, globalized design into their embroidery. Y creo que con eso podemos dejar en claro queda claro que las mujeres en Europa estaban muy felices de incluir cosas como por ejemplo diseños o bordajes de Asia en sus tradiciones culturales. But of course we can see other examples in this in things that are for public shows, such as this bed curtain that would have required many women many months of work to complete. Pero podemos ver esto no solamente en bordajes domésticos, sino también, por ejemplo, en estos festivales, estas costuras hechas por mujeres, estos bordados hechos por mujeres que obviamente debieron haber tomado meses y muy probablemente requirieron el trabajo de más de una mujer. But I also especially like very ordinary things like this. Pero también hay que apreciar las cosas ordinarias, como esta. So it dates from 1686. Este bordado proviene de 1686. It is blue and white, like the Chinese porcelain. Es como la porcelana china. Es azul y es blanco. And it uses that same motif that we've seen over and over, the ceramic vase with flowers.
Y veamos cómo tiene el mismo estilo que hemos visto en la cerámica asiática, el mismo diseño de flores. And I also discovered that that border is typical of certain Chinese porcelain. Y creo que también podemos ver que estos bordados son típicos de mucha porcelana china. This was produced in colonial America, Esto fue producido en la América colonial. maybe. And this is one of many things that indicates the flow of these goods. But if in colonial America they engaged in this translation and in this material conversation, so too did Native Americans. Pero en estas colonias americanas se estableció esta traducción de bienes de Asia, Europa, América, pero no solamente fueron los colonizadores los que hicieron esto, también los pueblos indígenas. The last part of my talk is going to deal specifically with the response of Native North Americans in this northerly part of the North American continent. Ahora, esta última parte se va a hablar precisamente acerca de los nativos de América del Norte y cómo estos respondieron a la presión cultural de lo que ahora vendría a ser las colonias norteamericanas, específicamente territorio británico. So I'm showing you a map here of the land that was given to the Hudson's Bay Company by the English Crown. Aquí tenemos una imagen de la tierra que fue cedida de parte de la colonia británica a la compañía de la bahía de Hudson. And I emphasize, of course, there is a very different chronology if you're looking at Central or Southern America for the forces I'm discussing. Y creo que debe quedar claro, hay una cronología muy diferente si estamos hablando de América del Centro o América del Sur a comparación de la América del Norte. Prior to contact, all Native American decoration was geometric. Antes del contacto con Europa, toda la producción cultural nativoamericana, todo el arte, todo el textil, era geométrico. One of the outstanding art historians of Native American arts has emphasized the question of the floral. Is this just something that was particular to Europe, and if it was, why? Uno de los historiadores de los nativos norteamericanos dejó en claro que había una peculiaridad con los diseños florales. ¿Pero por qué? ¿Era acaso este un diseño exclusivamente europeo? So, as you can tell, I believe that the effect on Native American arts came about as a result of the globalizing forces of which Europeans were a part. Y creo que, como ustedes comprenderán, nuestra conclusión sería de que en realidad estos cambios se han dado debido a la presión por las fuerzas de la globalización, de las cuales Europa solo fue una parte. The Hudson's Bay Company carried painted calico shirts to Fort York, see it up there? Fort York, in the 1680s. En el periodo de 1680, los ingleses trajeron muchos de estos polos bordados, estas cerámicas, directamente al fuerte York. And calicos and painted chintz became standard, what were called Indian goods, at trading posts throughout northern North America. Y estos bienes hindúes, como se les llama, estos bordados, estos cálicos, todos estos pasaron a ser bienes que eran básicamente vendidos y comerciados por toda esta región de América del Norte. Yeah. Equally, blue and white pottery are found in archaeological sites throughout the Great Lakes region and other regions of North America. Y por ejemplo, esta clase de cerámica al estilo chino puede ser encontrada también inclusive en varios sitios arqueológicos que se pueden encontrar por todo el área de los grandes lagos de América del Norte. Native American people saw these goods and saw them through their own botanic system of knowledge. Los nativos, los indígenas norteamericanos vieron estos bienes y los identificaron mediante sus propias tradiciones botánicas. And they then proceeded to transform the goods that they made. Y luego procedieron a traducir los diseños a su estilo. I offer this example as a puzzle. Por ejemplo, tomen este ejemplo a modo de rompecabezas, por así decirlo.
You can see the standard vase, you can see the floral design. It's a standard globalized design, if you like, of 1700. Pueden ver aquí, vemos por ejemplo la copa, vemos las plantas que se esparcen de allí. Es un diseño bastante estándar para verlo al estilo del siglo XVIII. It was said to be made in France. Se supone que esto fue hecho en Francia. And perhaps we can see in this the work of the Ursuline nuns who were very involved in embroidery works in New France. Y tal vez podemos ver aquí el trabajo de las monjas ursurinas, las cuales trabajaban mucho en bordados en lo que era Nueva Francia. What I need to emphasize now are the components of this pocketbook: silk, satin, and porcupine quills. Pero vemos los componentes que podemos ver aquí veamos los componentes en detalle. Vemos la seda, vemos inclusive púas de puercoespín, podemos ver inclusive el sable. Do you have porcupines? ¿No tenemos puercoespines por aquí? ¿Aquí en Perú hay puercoespines? Yeah. Bueno, well, there's porcupines in South America. Okay, so they would take the quill, they would dye the quill, they would bend the quill, they would embroider with the quill, but here you have a metropolitan object with quill work in 1700. It's a puzzle. It speaks to many of the puzzles that are involved with this translation and transformation of indigenous arts. Bueno, aquí podemos ver, usualmente para estos temas de bordado, a veces se tomaba púas de puercoespín, las cuales se convertían en básicamente agujas para hacer bordados. Y podemos ver en ello, esto fue diseñado con púa de puercoespín. Y esto sirve un poco para mostrar el cambio en las tradiciones artísticas de los indígenas norteamericanos. I'm going to show you another example of a wonderful thing from the mid-19th century. That this was made in the... Okay, I have to show you the map again. This was made in about here, just about here. Lo que nos va a mostrar ahora fue hecho en el lago, cerca del lago Winnipeg. This mid-19th century beaded bag demands our closest attention. Esta bolsa aquí, diseñada en el siglo XIX, demanda mucha atención. We have the classic vase with flowers beside iconic strawberries, which were very much part of indigenous culture in this region. Aquí vemos un diseño, un bordado con flores, y también podemos ver diseños, por ejemplo, de fresas. Fresas que fueron un componente muy importante en la vida de los indígenas. It's three-dimensional, the embroidery, and it's made by a master artist. Como podemos ver, estos bordados fueron hechos de manera tridimensional y quien lo hizo era un maestro en su arte. So, how was this artist taught? What was her instruction? What were her inspirations? Pero entonces, ¿cómo fue que este artista aprendió? ¿Cómo fue que esta persona logró obtener los instrumentos? ¿Cómo fue que obtuvo la inspiración? ¿Cómo obtuvo las técnicas? In my mind, it's pretty clear that she saw Asian things. Creo, y está bien claro, que esto nos dice que la persona que creó este bordado había visto cosas directamente de Asia. So in this we can see the sort of inspiration that then went on to inspire many other communities of people. I have one more community that I'm going to discuss before I finish. Y esto nos puede ver cómo fue que el arte asiático inspiró muchas comunidades a lo largo del mundo, y aquí vamos a hablar de una de ellas. In my last few minutes I'm going to talk about the Wendat, a community that lived outside of Quebec City, which is on the Great St. Lawrence River. Ahora, en los últimos minutos vamos a hablar de la comunidad Wendat, que vivió durante el área de los Grandes Lagos, en el área de, por ejemplo, el Gran Lago Orange. They are long-term allies, first with the French military allies, first with the French, then with the British. Estos han sido aliados por mucho tiempo de los pueblos europeos, primero de los franceses y después de los ingleses. But in the 19th century, their lands are being restricted, and they're having to turn to other opportunities, other options. Pero durante el siglo XIX sus tierras están siendo reducidas, tomadas, por lo tanto tienen que recurrir a otros medios. They're long-term producers of, as these are snowshoes,
snowshoes, moccasins. Son productores de mocasines y de zapatos para la nieve, como los podemos ver. So they increased their production in this area. Así que en estas áreas simplemente incrementaron su producción And they increased their production for local and international markets. y con ello incrementaron su producción tanto para mercados locales como para mercados internacionales. They were noted embroiderers in moose hair. You don't have moose. A moose is a very large, it's in the deer family. Okay. Parece ser que también fueron muy buenos haciendo bordados en piel de alce. So it's part of the local environment, both the hunting of the moose, the acquiring of the fibers, the dyeing of the fiber. This comes out of their material environment. Y bueno, ellos eran muy buenos cazando alces, tomando los recursos del alce, tiñéndolos, todo esto para poder crear los diseños que vemos aquí. Eran muy buenos en ello. But this is a very sophisticated iteration of moose hair embroidery. Claro, en este caso, esta es una forma muy avanzada de bordado usando materiales de alce. Now, you may not know this hat at all, but it was called the Glengarry cap or the Glengarry bonnet. Ahora, no sé si lo conozcan, pero este se llamaba el sombrero de Glengarry o el bonnet de Glengarry. And it was part of what we might call imperial male fashions. Y bueno, era básicamente parte de la moda varonil de los imperialistas. It was worn by regiments across the British Empire, and civilian men would also wear it in their leisure hours. Y era básicamente algo que los británicos, los soldados del Imperio Británico utilizaban y también era utilizado por civiles varones durante sus tiempos de relajación. So, sophisticated marketing, sophisticated making, and they had connections to retailers who had international ties. Así que esos tenían gran capacidad de producción, gran talento en la producción